En mayo de 1752, Georges Louis Leclerc, conocido en Francia como el Conde de Buffon, y su amigo Thomas François d'Alivar erigieron un poste metálico de 12 metros de altura, más del doble de grande que este, que se levantaba sobre un trípode de madera frente a la casa de d'Alivar en Marly-la-Ville. El poste de metal descansaba sobre el interior de una botella de vino vacía. La genial idea de Franklin era que el gran poste de metal capturaría el rayo y lo conduciría a través de la barra metálica, almacenándolo en la botella de vino que había en la base y que cumplía la función de botella de Leyden. Así podría confirmar lo que el rayo era en realidad. Todo cuanto tenían que hacer sus seguidores era esperar a que se produjera la tormenta. Y entonces, el 23 de mayo, el cielo se abrió. A las 12:20 un trueno causó un fuerte estruendo cuando el rayo golpeó el poste. Uno de sus ayudantes corrió hacia la botella y en ese momento una chispa saltó del metal hasta su dedo, causando un chasquido y quemando su mano. La chispa reveló que era el rayo en realidad, algo semejante a la electricidad creada por los hombres. Cuesta sobreestimar la importancia de este momento. La naturaleza había sido dominada, y no solo eso, sino que el ser humano se había apoderado de la varita mágica de Dios. Fue como una especie de herejía. Para él, el problema de la botella de Leyden era comparable a la economía de un país. La idea de Franklin se basaba en que todos los cuerpos están envueltos de una atmósfera eléctrica y que por lo tanto existe una cantidad de fluido eléctrico que rodea todos los cuerpos. Si posee mucho fluido, este se denomina positivo. Si por el contrario posee poco, este se llama negativo. Y la naturaleza está organizada de forma que los positivos y los negativos tienden a equilibrarse como lo hace la economía ideal americana. Franklin comprendió que la electricidad era en realidad carga positiva que fluía contrarrestando la carga negativa, y creía que algo tan simple como esto podía resolver el misterio de la botella de Leyden. A medida que la botella se llena, la carga negativa se escapa a través del cable hasta llegar al agua. Si la botella está colocada sobre un aislante, una pequeña cantidad de electricidad se acumula en el agua. Sin embargo, si alguien sostiene la botella mientras ésta se carga, la carga eléctrica positiva es absorbida por el suelo a través de su cuerpo en el exterior de la botella, intentando equilibrar la carga negativa. Pero el cristal, al ser aislante, impide que las cargas positiva y negativa se equilibren, haciendo que la carga aumente a ambos lados. Al tocar el extremo superior de la botella con la otra mano, el circuito se completa, permitiendo que la carga negativa del interior circule a través de la mano y equilibrando así la carga positiva en el exterior. El movimiento de esta carga produce un choque eléctrico y a menudo chispas. El equivalente moderno de la botella de Leyden es este, el condensador, y es uno de los componentes electrónicos más comunes. Lo encontramos en todas partes, y esta placa base tiene varios de ellos. Este es el Canal de la Mancha. Durante los siglos XVII y XVIII, gran parte de la riqueza del mundo pasaba por este estrecho de agua desde todos los rincones del Imperio Británico y más allá, en su camino a Londres. Las especias de la India, el azúcar del Caribe, el trigo de América y el té de China. Pero por supuesto, no solo sirvió de vía para el comercio.
Nuevas especies animales y vegetales de todo el mundo cruzaron el canal hasta llegar a Londres, entre ellos uno que particularmente fascinó a los electricistas. El pez torpedo, el cual aparecía a menudo en las historias de los pescadores. Se decía que su aguijón era capaz de tumbar a un hombre. Pero a medida que los electricistas comenzaron a investigarlo, se dieron cuenta de que sus descargas eran muy similares a las producidas por la botella de Leyden. ¿Podía su aguijón realmente producir descargas eléctricas? Al principio muchos renegaban del pez torpedo, como si de una leyenda se tratara. Algunos decían que el pez solo mordía, mientras que otros aseguraban que no podía causar descargas eléctricas, ya que no se producía ninguna chispa. Pero para la mayoría supuso un extraño e inexplicable misterio, y fue uno de los más peculiares y brillantes personajes de la ciencia británica quien desvelaría el misterio del pez torpedo. Este es el único dibujo que existe del excepcional, aunque patológicamente tímido científico, Henry Cavendish. Su existencia se debe a que un artista hizo un boceto de su abrigo cuando estaba colgado en una percha, para luego dibujar su rostro. Su familia era increíblemente rica. Eran los Devonshires, aún dueños de Chatsworth House en Derbyshire. Pero Henry Cavendish decidió dar la espalda a la riqueza y la posición de su familia para irse a vivir a Londres, cerca de su querida Royal Society, donde podría cultivar tranquilamente su pasión por la ciencia experimental. Cuando oyó hablar del pez torpedo, sintió gran curiosidad. Un amigo le escribió: «En mi primera experiencia con los efectos del torpedo, me sorprendí al comprobar que se trataba de electricidad. ¿Pero cómo?». Y con el propósito de averiguar cómo un ser vivo podía producir electricidad, decidió fabricar su propio pez artificial. Estos son sus planos: 2 botellas de Leyden con forma de pez que fueron enterradas bajo la arena. Al tocar la arena, estas producían una desagradable descarga eléctrica. Pero Cavendish se encontró con un repetitivo problema. Aunque tanto el verdadero pez torpedo como el pez artificial de Cavendish producían choques eléctricos considerables, el pez verdadero nunca producía chispas. Cavendish estaba perplejo. ¿Cómo podía tratarse del mismo tipo de electricidad si se comportaba de forma diferente? Cavendish se pasó el invierno de 1773 en su laboratorio tratando de encontrar la respuesta, hasta que con la llegada de la primavera tuvo una genial idea. La ingeniosa respuesta de Cavendish apuntaba a una sutil diferencia entre la cantidad de electricidad y su intensidad. El pez real producía el mismo tipo de electricidad, pero su intensidad era menor. Para un físico como yo, aquello marcó un punto decisivo, puesto que supuso un momento en el que brotaron 2 genuinas teorías científicas. A lo que Cavendish llamó cantidad de electricidad, es lo que hoy en día conocemos como carga eléctrica, y su intensidad es lo que se conoce como diferencia de potencial o voltaje. De modo que el choque producido por la botella de Leyden tenía un voltaje alto pero una carga baja, mientras que el pez torpedo tenía un voltaje bajo y una carga alta, y eso es algo que se puede medir. En el fondo de este acuario, bajo la arena, se esconde un torpedo marmorata capaz de producir rayos eléctricos. Mirad cómo sus ojos sobresalen de la arena. Se trata de un pez hembra adulto, y voy a intentar medir la electricidad que desprende utilizando este cebo. Este pez está conectado a un osciloscopio a través de esta varilla de metal. Vamos a intentar medir su voltaje en el momento en el que captura a su presa. Allá vamos.
Ahí va una. Y ahí va otra. El pez ha producido un choque eléctrico de 240 voltios, el mismo voltaje que la corriente eléctrica doméstica, pero aproximadamente 10 veces menos que la botella de Leyden. Bueno, eso me hubiera dado una descarga eléctrica bastante desagradable, y no quiero ni imaginarme lo que supondría para los científicos del siglo XVIII presenciar algo así. Un animal, un pez, que produce por sí solo electricidad. Cavendish había demostrado que el pez torpedo generaba electricidad, pero no sabía si se trataba del mismo tipo de electricidad que producían las máquinas eléctricas. Pero el siguiente paso en la historia de la electricidad llegaría como resultado de la violenta rivalidad personal y profesional entre dos académicos italianos. Esta es la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de Europa. A finales del siglo XVIII, la ciudad de Bolonia estaba gobernada por el Papado de Roma, lo cual significaba que la universidad era poderosa, pero de ideología conservadora. Una universidad sumida en la tradición cristiana, en la que Dios gobernaba la tierra desde el cielo. Pero el modo en que la gobernaba era un enigma para los simples mortales. No habían nacido para comprenderlo, sino para servirle. Y una de las figuras más brillantes de esta universidad era el anatomista Luigi Aloisio Galvani. Pero en una ciudad vecina, un electricista rival estaba a punto de ponerle a prueba. Esta es Pavía, una ciudad situada a tan solo 240 kilómetros de Bolonia, aunque a finales del siglo XVIII parecían dos mundos aparte en términos políticos. Pavía formaba parte del Imperio Austríaco, que la situó en el corazón de Europa en el siglo de las luces. De pensamiento liberal, política radical y obsesión por la nueva ciencia de la electricidad, fue la tierra que vio nacer a Alessandro Volta. Alessandro Volta y Galvani eran polos opuestos. Procedente de la antigua familia de los Lombardi, Volta era joven, arrogante, carismático y un auténtico mujeriego amante de la controversia. Al contrario que Galvani, Volta presumía de sus experimentos ante las multitudes en entornos internacionales. Las ideas de Volta eran incompatibles con el dogma religioso de Galvani. Como Benjamin Franklin y la Ilustración europea, creía en la racionalidad. La verdad científica, como si se tratara de un dios griego, se encargaba de echar abajo a los ignorantes. La superstición era el enemigo, la razón el futuro. Estos dos hombres vivían por y para la electricidad, y ambos siguieron distintos caminos para observar el mundo en el que se desarrollaba.